Para seguir con la agenda, tenemos a la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales. Así es de que bienvenida y el tiempo es para usted. Muy buenos días. Primero, señor presidente de la comisión, diputados, quisiera hacer una solicitud a la comisión y esperar su aprobación. Esta ponencia, o mejor dicho, esta propuesta ha sido elaborada por 3 centros de pensamiento. Así es, la Fundación Mirna Mac y el Centro de Estudios de Guatemala. Tengo entendido que se nos ha otorgado en distintos momentos audiencia. Si ustedes no lo autorizan, en esta ocasión, pues Fundación Mirna Mac y Así es harían la presentación. Y si quedara algo por la tarde, pues entonces el Centro de Estudios de Guatemala haría algún refuerzo. Gracias, licenciada. Pues hemos tomado en consideración y sí, estamos de acuerdo y por favor procede. Muchas gracias. Bueno, como les comentaba, hemos analizado dentro de un grupo de abogados cuál es la extensión y la base y los límites y el alcance de la sentencia que hoy se cuestiona. Primero, quisiera recordar que esta es una discusión que no es novedosa, que ya desde los acuerdos de paz se planteó, sobre todo en el acuerdo de paz sobre las reformas constitucionales y el régimen electoral, en donde se identificó la necesidad de fiscalizar el financiamiento privado para garantizar la transparencia y evitar que la preferencia de los electores no fuera suplantada por la capacidad de inversión económica. Además, esa consideración bien la tuvo el Congreso de tomarla en cuenta en el 2010, cuando realiza el decreto 4/2010. Por lo tanto, dio cumplimiento a esa asignatura pendiente desde los acuerdos de paz. Esto responde, si quisiera reiterar cuál es la importancia de esto. Permite consolidar a los partidos políticos, además consolidar la democracia en la transparencia del flujo del dinero que ingresa a los partidos políticos. Este sería, obviamente, hoy solamente vamos a hablar sobre el financiamiento electoral ilícito de forma anónima y no registrado. Y ya les decía yo porque responde a la necesidad que tiene el financiamiento en la construcción de la democracia y en la transparencia y la consolidación de los partidos políticos. Nosotros nos enmarcamos exclusivamente, como dijo la Corte, y a sugerencia de la Corte de Constitucionalidad, solamente en el artículo 2. Creímos que pasar más allá de cualquier norma era sobre legislar lo que ya estaba determinado y además tomamos en consideración, por lo tanto, las consideraciones que algunos ya mencionaron anteriormente, que están plasmadas en todo el fallo, los principios a los cuales remarca la Corte de Constitucionalidad, que es de proporcionalidad, legalidad y justicia, pero además consideramos los elementos diferenciadores que sí existen para determinar qué es una falta administrativa y qué es un delito. Por lo tanto, en esa base nosotros hicimos nuestra propuesta. Queremos recalcar que existen ya doctrinariamente la coexistencia de faltas administrativas y conductas penadas por la ley. A lo largo de nuestro ordenamiento jurídico ya están establecidas, pero además la misma ley electoral, que tiene rango constitucional, permite esta situación en el artículo 88 establecido ahí. Entonces, se menciona, la ley electoral dice que también serán castigadas las faltas administrativas que hayan cometido las organizaciones políticas o las personas individuales
y remite, pero también enuncia, y ahorita no tengo a la vista, pero ustedes lo conocen mejor que yo, y enuncia que cualquier conducta que haya sido tipificada deberá ser sancionada. Si ha sido tipificada como delito, deberá ser sancionada como tal. Es decir, si permite la coexistencia de estos. Autores han explicado también y han reforzado esta teoría. Uno de ellos ha sido Zaffaroni. En ese sentido, remarca también la posibilidad de que conductas administrativas que rebasen ciertos límites puedan ser sancionadas. Ya les hablaba yo, no voy a entrar en detalle a esto, y el licenciado Andy Yavalois hablará más sobre el tema. Muchas gracias. Efectivamente, el fallo de la Corte de Constitucionalidad se sustenta esencialmente sobre tres principios: el de proporcionalidad, el de aspiración a la justicia y el de racionalidad. Me quiero centrar, de estos tres quiero destacar el tema de la proporcionalidad, al que le dio mucha relevancia el fallo. Efectivamente, el enunciado del primer párrafo del artículo 407N estatuye una gradación de pena entre 4 y 12 años de prisión inconmutables. Y dice la Corte a lo largo del fallo de Marras que efectivamente no puede existir esa desproporción entre el enunciado de esa gradación y el supuesto contemplado en el segundo párrafo, que son dos consideraciones y circunstancias por completo distintas. En ese orden de ideas y en total respeto de lo ya manifestado ante esta honorable comisión, la propuesta que traemos es acomodar precisamente la proporcionalidad de la sanción penal a la circunstancia de Marras, que no puede ser bajo ninguna óptica, coincidimos en lo manifestado por los que nos han precedido en el uso de la palabra, no puede ser la misma consideración del primer párrafo. Y por lo tanto, consideramos que una gradación apropiada y que podría permitir incluso la aplicación de otras medidas, ¿verdad?, en beneficio de una persona que pudiera llegar a ser declarada responsable penalmente, es una gradación de 4 a 8 años, de 4 a 8 años. Y ahí entonces estamos tomando en cuenta la definición de quiénes pueden ser estos sujetos activos, y que son toda persona, individual o jurídica, ¿verdad?, que bajo la condición de anonimato, porque por eso tenemos que tomar en consideración ese elemento, el de la condición de anonimato, aporta o bien recibe las dos primeras condiciones, ¿verdad? Unas contribuciones, dice el enunciado de la normativa a la que me refiero, o bien hay una tercera circunstancia que es por completo distinta a estas dos, y que es la de no registrar, ¿verdad? Es una omisión. En cualquiera de estas tres posibles alternativas, nuestra propuesta lo que trata es precisamente de que no exista esa sanción máxima a la que hacía relación el primer párrafo. La máxima es de 12 años. Y si le aplicamos el tercer párrafo, la cuestión se complejiza a tal manera que caería en un injusto, si nos permiten la expresión. En ese orden de cosas, no caemos necesariamente dentro de una falla de naturaleza administrativa que ya está regulada, como ya lo decía la licenciada Escobar en el artículo 88 de la ley electoral, porque no vamos a caer en duplicidad de normatividad y que nos puede generar un problema de hermenéutica para los órganos jurisdiccionales o administrativos que tengan que emitir resolución al respecto. Lo que estamos promoviendo es una gradación significativamente menor a la que se le pueden aplicar otros beneficios que nuestro sistema de justicia acusatorio incluye, y que desde el nivel constitucional, por virtud de lo estatuido en el artículo 19, donde está el principio favor rei, podría traer un beneficio sustancial para que la persona incluso pueda ver
la libertad mucho antes de lo que se pudiera prever, siempre y cuando tras un debido proceso pudiera ser encontrada culpable, porque aquí estamos hablando siempre sobre supuestos. Y un tercer elemento que me gustaría destacar es el caso de las personas jurídicas, que como ustedes saben, a partir de una de las reformas introducidas en nuestro ordenamiento sustantivo penal, el artículo 38 incluye la responsabilidad de las personas jurídicas que han sido encontradas culpables en un proceso legal y preestablecido sobre algún ilícito. Y en ese orden de cosas, nuestra propuesta en concreto hace ese llamado, porque no podemos mandar a la cárcel a una entidad, a una persona jurídica, evidentemente, eso es imposible, pero no puede quedar, decíamos nosotros, a nuestra humilde consideración, sin la sanción adecuada, porque de lo contrario estaríamos ante una situación dispar y desde la normatividad se estaría promoviendo una cuestión de desigualdad. La solución que nosotros encontramos fue hacer el llamado a que en el caso de marras, en el caso de personas jurídicas, se debe de estar a lo dispuesto en el artículo 38 del Código Penal, ¿verdad? Y esa sería en sustancia nuestra propuesta. Solo quiero que termine de acotar algo la licenciada Escobar. Muchas gracias. Como ustedes pudieron leer en el fallo, la Corte no cuestiona si es más, al no otorgar la inconstitucionalidad, ratifica a nuestro entender que es un delito. Si no lo hubiera expulsado inmediatamente del ordenamiento jurídico, lo que solicita es hacer esa diferenciación entre el párrafo primero, que es una conducta mucho mayor porque proviene de un dinero ilícito, y en otra, y es más, a lo largo del fallo menciona que solamente es el anonimato y el no registro y la omisión de registro. Cuando una persona solicita no participar, o mejor dicho, participar de forma anónima, ¿qué genera en el partido político? ¿Cuáles son las implicaciones que eso tiene al desconocer que el mismo órgano sepa de dónde provienen los fondos? Ahí es donde la Corte hace énfasis. El anonimato, si no se utiliza, ya no, de hecho, en la legislación guatemalteca cada vez se elimina más el anonimato en todo su ordenamiento. Ya no hay acciones anónimas, ya no hay una serie de cosas. ¿Por qué? Porque se privilegia la transparencia en beneficio de la democracia y de la consolidación de los partidos políticos. Quien no presta su nombre o no da su nombre es porque algo quiere ocultar, y de ahí parte. Quien no registra, o el partido que no registra el dinero que ha recibido, no es una conducta apropiada, que dependiendo de cuál es, apropiada para la democracia y apropiada para los mismos partidos políticos. Recalcamos entonces que sí, cuando la Corte de Constitucionalidad se refiere y le sugiere a los jueces cómo interpretar la norma, recalca la ilicitud de esas dos conductas, no la cuestiona, únicamente cuestiona entonces la proporcionalidad. Por lo tanto, sí no consideramos, a diferencia de nuestros antecesores, que sea solamente una conducta administrativa. Y además, en congruencia con los preceptos constitucionales, permite su coexistencia de conformidad con el artículo 88 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Muchas gracias. Entonces, si tienen dudas, estamos para servirles. Agradecemos a la licenciada por los aportes y, lógicamente, a las tres instituciones en las cuales ustedes el día de hoy se permitieron exponer. A continuación tenemos la participación del licenciado Sandino Asturias, a quien le damos la más cordial bienvenida, y el tiempo es suyo, licenciado. Muchas gracias, señor presidente, señores diputados, señoras diputadas, por esta oportunidad de poder tener este diálogo necesario para la construcción de un elemento fundamental, un elemento central en la profundización de la democracia,
el papel de los partidos políticos y un tema central que es uno de los problemas estructurales del país, que es justamente el financiamiento ilícito de los partidos. También entender que estamos en medio de un contexto en el cual la Corte de Constitucionalidad hace un mandato, les da un mandato específico que define algunas rutas, algunos caminos de los cuales nosotros hemos tomado y le hemos llamado la base y límites de la propuesta. Quiero decir que esta propuesta está construida en una red de organizaciones sociales, además del Centro de Estudios de Guatemala, es la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales ACIES y la Fundación MINAMAC, en la cual presentamos a ustedes esta propuesta conjunta, que lo que haremos, ya que Fundación MAC y ACIES ya presentaron, es solo enfatizar los puntos que nos parecen cruciales de la propuesta. En primer lugar, la Corte establece con claridad, acepta y define y respalda el primer párrafo del 407. Es decir, hay una claridad en la tipología penal, en la gravedad del delito de enriquecimiento, de financiamiento ilícito a los partidos, a partir de que es producto de crimen organizado, narcotráfico y cualquiera de estas figuras delictivas. Y establece una sanción definida y clara que la Corte respalda. Es decir, estamos frente a esa base legal, constitucional, de que el financiamiento ilícito con dinero ilegal e ilícito es una figura delictiva ratificada por la Corte de Constitucionalidad y establece claramente que ese primer párrafo tiene el respaldo constitucional. En el segundo párrafo, que es donde la Corte nos pide o les pide a los diputados hacer un ajuste, tiene que ver porque en primer lugar hay una ausencia en cuanto a el sujeto penal. Es decir, en el primer párrafo está claro que es el que da, el que recibe y el que autoriza. Esos son los verbos rectores de la conducta penal. En el segundo párrafo está ausente estos verbos rectores y además establece dos nuevas conductas, que es darlo en anonimato o no registrar el aporte financiero. Por lo tanto, aquí es donde está el trabajo que le toca a esta comisión, establecer estos dos supuestos que establece la Corte, en donde se plantee con claridad, en primer lugar, a quién vamos a sancionar. Y por eso en la propuesta reiteramos el que da, el que recibe y el que autoriza. Es decir, reiterar lo que está en el primer párrafo, que es el sujeto de esta propuesta. Lo segundo es, efectivamente, la proporcionalidad. No es lo mismo dinero del narcotráfico que dinero lícito. El delito se comete por ser anónimo o no queda registrado en el aporte del donante y del receptor. Por lo tanto, el principio que establece la Corte es la proporcionalidad. Es decir, no es lo mismo de 4 a 24 años que establece para el primer supuesto, en el primer párrafo, que simplemente, o no simplemente, sino este delito sea porque es dinero ilícito entregado de manera anónima o no registrado en la contabilidad del partido. Por lo tanto, ahí
la propuesta que hacemos es muy similar a lo que proponía el Ministerio Público, entre 3 o 4 a 8 años, como una proporcionalidad adecuada según lo que la Corte mandata. Es decir, no es lo mismo que el dinero recibido por el partido sea de narcotráfico que sea de una empresa que otorga dinero lícito. El delito lo marca en que fue entregado de manera anónima o no haber sido inscrito en el registro contable. Por lo tanto, esto nos parecería que sería el enfoque principal para abordar de manera adecuada el requerimiento de la Corte y sobre todo el requerimiento de la sociedad. La sociedad quiere ver un Congreso cercano a sus problemas, un Congreso que está transformando democráticamente al país, que está transformando profundamente el sistema de partidos a partir justamente de tener partidos con mucho más transparencia sobre financiamiento y la prohibición de este financiamiento ilícito como una conducta no aceptable. Es evidente que la Corte también establece que son delitos, no son faltas, y las faltas son un complemento que está en otra ley, en la ley electoral, cuando se establece que cuando son candidatos quedan inhabilitados como parte de una falta administrativa. Pero lo penal se establece muy claramente, es necesario penarlos, de una manera proporcional, porque es el principio de justicia que establece la Corte. Dejo a Osvaldo para profundizar algunos temas de carácter técnico. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes, señores diputados, señor presidente. Básicamente, nos parece importante destacar que lo que la Corte de Constitucionalidad ha establecido de forma adecuada es que no es un tipo penal indeterminado, es decir, es un tipo penal que en su interpretación conjunta contiene en su supuesto de hecho y en sus consecuencias jurídicas una aplicación integral que el juzgador puede observar como tal. Es decir, al hacer el examen de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, vemos que esta situación del análisis integral, creo que hay que poner la dirección para otro lado, ¿no? Sí. Gracias. El análisis integral tiene que hacerlo el juez. Esa integralidad del juez en el caso concreto realiza ese análisis integral para darse cuenta que el supuesto de hecho concurre la aplicación de la misma pena que ahí está establecida, que actualmente es de 4 a 12 años. Sin embargo, advierte la Corte de Constitucionalidad que teniendo el juez la obligación de hacer ese análisis integral, es menester que el Congreso de la República evalúe y examine poder dotar de una pena distinta al segundo párrafo, ya que a pesar de que todos los elementos concurren, parece ser que el método de comisión que está en el segundo párrafo es de distinta gravedad al que está en el primer párrafo. Y en consecuencia, darle una pena proporcional a ese método es algo que debe de buscarse. Con esto, entonces, la Corte dice, es el bien jurídico protegido, no importa por qué vía, ya sea por la que está establecida en el primer párrafo o por la segunda, igual termina lesionado ese bien jurídico protegido. Y lo que debe de hacerse es evaluarse proporcionalmente si la pena de 4 a 12 años establecida actualmente debe de aplicarse de igual forma para lo contenido en el segundo párrafo. Y ahí viene una serie de cuestionantes que pueden ser teóricos, dogmáticas e incluso pueden caer en un evento subjetivo. ¿Cómo hago para determinar cuál es la proporcionalidad? ¿Cuáles son los elementos objetivos que me ayudan a determinar, en este caso, a los parlamentarios para determinar qué es proporcional o qué no? Nosotros ahí, en el documento, hemos enunciado 3 elementos fundamentales, como son una pena en función de ese bien jurídico protegido, en función de la necesidad legítima de protegerlo y acorde a la Constitución y al contexto histórico en el cual se encuentra el país. En ese sentido, al hacer un análisis de estos elementos y dotarles de algún valor,
para poder generar un proceso de determinación objetiva de la proporcionalidad, nos damos cuenta que la misma pregunta que hace la Corte en el evento de elementos diferenciadores entre lo administrativo y los elementos diferenciadores entre lo penal, caen en su propio peso en cuanto en lo penal, la afectación que se está haciendo realmente es a la transparencia del proceso electoral. Mientras que en lo administrativo es una regla de cuidado objetiva que cada organización política debe de tener para con la correcta administración de la institución electoral, que es el Tribunal Supremo Electoral. Bajo ese evento, la misma ley electoral y de partidos políticos establece en diferentes artículos que el incumplimiento del registro de las aportaciones no excluye la sanción penal y deriva incluso a que el tribunal tenga que denunciar ante el Ministerio Público dicha acción. Y aquí vienen los elementos que creemos importantes. Reitero lo que dije, la Corte ha dicho una interpretación integral, pero parece importante para ajustarlo también al principio de taxatividad que el segundo párrafo, entendiendo que el sujeto activo es cualquier persona, sin importar que sea individual o jurídica, que ese segundo párrafo haga también referencia a que el evento de la aportación, de aportar y recibir, es el elemento determinante en cuanto a que se hace de forma anónima, y el evento de registrar puede ser un evento de no registrar el ingreso, aunque la aportación no haya sido de forma anónima. Es decir, son situaciones distintas que se pueden presentar y que es donde precisamente la Corte devela que debe establecerse el dolo específico, si era recibir en forma anónima, recibir y no registrar, dar en forma anónima o dar esta contribución y pedir al mismo tiempo que no se registre, aunque no se pida que no sea de forma anónima. En ese sentido, como se decía al principio, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, la Fundación Mirna Mac, el Centro de Estudios de Guatemala, hace llegar el documento que está ya en manos de la Comisión Extraordinaria, resaltando que el segundo párrafo debe de contener lo siguiente: también comete el delito de financiamiento electoral ilícito toda persona, individual o jurídica, que aporte, reciba o autorice recibir contribuciones en forma anónima o que no las registre en el libro contable que para el efecto deberá llevar la organización política. El responsable será sancionado con prisión de 4 a 8 años inconmutables, que esto nos parece es uno de los eventos necesarios de poner, la inconmutabilidad, porque al final el ente persecutor penal, Ministerio Público, que en su momento compareció ante ustedes, también resalta el evento de la inconmutabilidad. Y para las personas jurídicas, esto nos parece importante, el tipo penal no define cuál es la sanción para la persona jurídica, pero sí la dice que puede ser un sujeto activo. La persona jurídica tenga la sanción de lo que dispone el artículo 38 del Código Penal, que son sanciones en multas o cuando es de forma reiterada incluso una cancelación de las autorizaciones correspondientes. Muchas gracias, señor presidente, señores diputados, muchas gracias a los presentes. Queremos agradecer a SEG por su exposición, al licenciado Sandino, gracias, y pues